respetadas estudiantes, buenas tardes. Nuevamente acá con ustedes, a ver si abordamos el curso de comunicación científica. Durante este rato alcanzamos a adelantar, ojalá, una buena parte y sobre todo alcanzamos a comprender la intención del curso y la mecánica de la teoría, sobre todo que cobija el curso de comunicación científica. Bueno, la idea, como siempre, como les mostraba en la asesoría quienes estuvieron, la primera unidad hace referencia sobre todo a la parte teórica de las características de la comunicación científica. Ya en el transcurso de las otras unidades vamos más a la práctica, al punto de que al final yo creo vamos a elaborar un trabajo para exponer, y vamos a poner en práctica también la parte escritural, la parte textual. Entonces, hoy el tema que nos atañe es sobre todo analizar la estructura, la parte teórica. Entonces, sean todas bienvenidas a este curso de comunicación, y espero pues que sea de bastante interés, de acuerdo a la temática que nos plantea la universidad que se aborda en el curso. Bueno, voy a compartirles pantalla de una vez para observar la guía de trabajo. Bueno, ¿la estamos observando? Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces, la comunicación científica, la primera unidad, ¿qué es la comunicación científica y cuáles son sus características? Entender de que el tema de la comunicación científica es uno de los aspectos más interesantes de nuestro quehacer profesional, porque nos permite adentrarnos un poco en torno a la academia como tal, a la parte específica de nuestra carrera, digámoslo así, en cuanto a la parte de investigación, en cuanto a la posibilidad que tenemos de ir más allá de lo cotidiano para mezclarnos un poquito con el tema de la academia desde lo científico, desde lo investigativo. Entonces, la comunicación científica implica esas posibilidades que tenemos de interactuar a partir del análisis de textos científicos y a partir también del análisis y de la posibilidad de expresar nuestras ideas con un lenguaje medianamente técnico que utilizan los científicos, y no es que vayamos a estresarnos o asustarnos porque, uy, ¿cómo así que vamos a ser científicos? Quiero partir de esa premisa, de entender de que la ciencia como tal, para hacer ciencia o para hacer investigación, no se necesita de estar en un cuarto con una bata, con unas gafas y con una lupa a toda hora, no. La investigación social, por ejemplo, nos permite que desde nuestros salones de clase, desde cualquier contexto socioeducativo, nosotros podamos investigar y podamos hacer textos científicos, o podamos redactar un informe científico, o podamos hacer una ponencia, o podamos hacer un póster, medirnosle a una conferencia, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con la parte de la comunicación científica. Entonces, entender de que de pronto en algunos contextos académicos este tema de la comunicación científica, o sea, a uno le hablan en esos términos y uno se asusta porque dice, uy, no, eso es demasiado, eso es muy complejo. No, no es complejo en la medida en que yo más o menos maneje la estructura de cómo se escriben textos científicos o cómo se analizan textos científicos, de cómo yo puedo hacer síntesis de textos científicos
o cómo a partir de una síntesis yo puedo convertirlo en un texto científico. Entonces, la unidad de hoy es como de manera preliminar manejar esos aspectos que son tan importantes para la comunicación científica. Así que la idea, estudiantes, es hacer la práctica o hacer el ejercicio concentrados en que cuando nosotros nos metimos en los zapatos de futuros maestros o de maestros en ejercicio, debemos asumir también esa responsabilidad con la ciencia, ¿sí? De leer la ciencia, ¿sí? Y de, ¿por qué no?, dar a conocer la ciencia a los estudiantes, pero de una manera más técnica, no desde lo cotidiano, no desde nuestro lenguaje cotidiano normal, sino desde un lenguaje que de pronto en ocasiones requiere de una estructura o de unas tipologías o de una sintaxis o semántica un tantico más especializada. Eso es la comunicación científica y eso es lo que Dios mediante durante estas unidades vamos a desarrollar. Entonces, vamos a analizar hoy las tipologías textuales, o sea, cuáles son los tipos de escritos en los que se desarrolla la comunicación científica. Entonces, ya los conocemos, lo que pasa es cuando uno habla de tipologías, ¿cómo así? No, las tipologías, o sea, los artículos científicos, las monografías, los póster, las ponencias, todo este son tipologías de textos científicos. Y vamos a analizar la macroestructura temática, o sea, cómo está planteado el diseño de un trabajo, de un texto científico. Tiene su título, que tiene su introducción, su justificación, todo eso. Porque de esa manera es que está planteada los textos científicos. Entonces, es lo que vamos a analizar durante este rato. Y vamos a hacer acciones de pensamiento, operaciones de pensamiento que desarrollan la lectura de textos científicos. Entonces ya es la inferencia, el análisis de los resultados, el análisis de las conclusiones de los textos científicos. Eso es lo que vamos a hacer. La primera actividad está planteada desde el trabajo de analizar un video. Quiero preguntarles, ¿alguna de ustedes ya observó este video? Sí, profe, yo, Cuéntenme. sí, profe, yo tuve la oportunidad de visualizar. Bueno, es un video que está o sea, no se necesita del todo el sonido como si estar pendiente de lo que dice el video, de lo que dice la imagen, perdón. Y la idea es responder estas tres preguntas. ¿Cuál es el fin o propósito fundamental de la comunicación científica? Defina qué es la comunicación científica y cuáles son los tipos de comunicación científica. Dentro del mismo esquema del video, ahí va a salir cuál es el fin o propósito fundamental de la comunicación y así por el estilo. Entonces, voy a tratar de mostrarlo de todas maneras para quienes no lo hayan visto. Y si es el caso, pues pueden ir respondiendo ahí, una vez desde su libreta de apuntes, cuál es el propósito, cuál es eh, la comunicación, o si es el caso, lo vamos parando en la medida en que van saliendo las imágenes y vamos analizando el texto. Bueno. Quiero aprender. Quiero aprender. ¿Están observando el video? No, profe. No, señor. ¿No? No, profe, estamos en la guía. Bueno, entonces vamos a tratar de volver a ingresar.
¿Ahora sí? ¿Lo están observando? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ya. Bueno. Entonces vamos a ir, en la medida en que van saliendo las letras, entonces lo vamos a detener para irlo analizando. Igual no son sino 3 minutos, ¿vale? Bueno, como para irle dando respuesta a las 3 preguntas que se nos plantearon. Bueno, entonces, ojo, hay que partir de esto. Dice, la comunicación científica no es una comunicación social como tal. O sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las redes, todo esto, estarse comunicando uno por chat, por YouTube, por todo este tipo de dispositivos, o no dispositivos, sino de plataformas, de aplicativos, eso no es comunicación científica, eso es comunicación social. Entonces, entender esa primera partecita. Entonces dice la comunicación científica, su fin es comunicar la información obtenida del proceso de investigación. Ojo, toda comunicación científica, la idea es dar a conocer hallazgos, análisis, inferencias de un proceso de investigación que se desarrolle en cualquier campo. Cuando digo proceso de investigación, puede ser la práctica, por ejemplo, que ustedes hacen en un salón de clase, cuando deciden hacer una intervención pedagógica para que los niños aprendan a leer y escribir con una estrategia innovadora. Si ustedes llevan una secuencia lógica de esa intervención, escriben la problemática, la intervención y todo, eso hace parte ya de una investigación. ¿Sí? Entonces, entendamos de que estamos metidos en el cuento de los profesores y que los profesores podemos investigar ahí, en el salón de clase. Entonces, la comunicación científica lo que busca es dar a conocer esos resultados de esas investigaciones. Observen que esto es bien interesante. Miren lo que dicen. Ciencia que no se comunica, ciencia que no existe. Entonces, se supone que nosotros en las ciencias de la educación, en este caso la pedagogía y todo, diariamente la estamos comunicando, ¿cierto? A través de nuestras prácticas, de nuestro trabajo. Lo que pasa es que en ocasiones no la comunicamos porque no la escribimos, no la contamos a nadie, entonces eso queda ahí como letra muerta. Pero en sí, nuestro quehacer educativo constantemente está haciendo prácticas investigativas. ¿Cuál es el objeto de estudio de la comunicación científica? Estudiar cómo el investigador difunde la información, ya sea por vías formales o informales. Cuando hablamos de vías formales, hablamos de revistas de investigación, hablamos de todo ese tipo de vías que buscan la divulgación, los repositorios, por ejemplo, de las bases de datos, son vías formales. O vías informales cuando hablamos, por ejemplo, de los mismos blogs, de cuando hacemos una conferencia en la universidad, son vías informales. Y viene la definición, que también hace parte allá de las preguntas. ¿Qué es comunicación científica? Es un conjunto de procesos de presentación, como cuando yo la escribo, la hago, transmisión e intercambio de información, o sea, cuando se publica en un artículo, en una ponencia, en un póster, información científica en la sociedad humana. Es decir, es cuando hacemos y presentamos cualquier, y lo damos a conocer, repito, en un libro, en un artículo, en una ponencia, en un póster. La comunicación científica tiene que ver con todo ese conjunto de procesos que me llevan a dar a conocer lo que yo hago
desde mis investigaciones. Y están los dos tipos de comunicación científica, el oral y el escrito. Dice el oral, etapa de convencimiento y explicación verbal o audiovisual del resultado científico. Entonces es cuando uno hace una investigación y le corresponde ir a exponerla, por ejemplo, o hacer una ponencia, o con un póster explicarlo. Eso es la comunicación oral. Y la comunicación escrita, pues ya es cuando dice etapa en que se resume en un documento y luego se publican los resultados, o sea, los artículos científicos, las monografías, esas son las formas escritas y pues también a partir de los pósters. Es la forma como yo de manera escrita doy a conocer los resultados. Naturalmente eso es un resumen porque una tesis normal son de 100 páginas, 150 páginas y en ocasiones me piden un artículo de 20 páginas de esa tesis. Entonces yo tengo que resumir lo más importante y estoy haciendo comunicación científica escrita. Lo que les acabé de decir, algunos documentos científicos de tipo escrito, vea, el artículo científico que dicen que más o menos es entre 10 y 25 páginas, los libros que generalmente pues están hechos por capítulos, ¿no? Los libros ya recopilan generalmente muchas investigaciones, varias investigaciones y las hacen por capítulos, por ejemplo. Los documentos, algunos documentos científicos escritos, es por ejemplo las ponencias, dice que son documentos cortos, de entre 10 y 15 páginas, y las tesis, les decía que son más o menos de 80 a 100 páginas. Estas tesis, por ejemplo, es cuando uno hace un posgrado, o a veces los hacen en pregrado, cuando ustedes estén en octavo o noveno semestre, les van a decir que si ustedes quieren hacer una investigación o si se quieren graduar con un diplomado. Generalmente los estudiantes, pues, como para salir más rápido, hacen el diplomado. Me refiero en pregrado. Son muy pocos los estudiantes que hacen investigación, pero la hacen. Hay ocasiones en que les gusta tanto el tema que desde quinto o sexto semestre empiezan a hacer una investigación y cuando se llegue la hora de presentarla, pues ya tienen más o menos en el noveno semestre una estructura bien buena de la investigación y como opción de grado optan por una investigación. Repito, la mayoría opta es por un diplomado, que es lo más fácil. Todos estos son otros tipos, dice que son informes de investigación, proyectos científicos, póster, carteles, informes técnicos, pero pues estos ya son como más sencillos. Esto en cuanto a la comunicación escrita. Ahora vendrá la comunicación oral. Entonces, mire que la comunicación oral ya es en sí la posibilidad que se tiene de dar a conocer lo que se está haciendo, pero hablado, de ir a presentarlo, de ir a exponerlo. Por eso se dice, por ejemplo, unas disertaciones de tesis, cuando yo cojo una tesis, le hago un análisis y voy y lo doy a conocer, o una exposición de una ponencia, cuando yo voy y presento un libro, cuando hago una conferencia, cuando hago cursos de superación o capacitación, cuando presento los resultados de un proyecto de investigación. Ahí, de todas esas maneras, yo estoy haciendo comunicación científica de forma oral.
Entonces, miren, ¿en qué radica la comunicación científica? En la difusión y divulgación. ¿Cuándo se hace difusión? Permite a los miembros de una comunidad científica especializada, es decir, a los profesionales que producen, que investigan, conocer el nuevo resultado de las investigaciones, es decir, a todas aquellas personas que hacen esos tipos de investigaciones les permiten divulgar, difundirlas. Y la divulgación, entonces ya dice, permite que públicos especializados y en general que no sean especializados accedan fácilmente a toda esta información obtenida de la parte investigativa, de lo que hacen los científicos, los investigadores cuando hacen su trabajo. Entonces, miren esto tan importante. Es necesario para dar a conocer los nuevos descubrimientos científicos que garantizan el progreso de la sociedad. Y aquí es donde nosotros como profesores debemos de quitarnos la idea de que cuando hablamos de descubrimientos científicos es por allá la patente de la vacuna contra el COVID o la patente por allá de algo o de una nueva especie, por allá los biólogos que se demoran años hasta encontrar una nueva... No, pues lógico, eso también, pero también esa parte de progreso social se da desde nuestros salones de clase, desde el trabajo que hacemos a diario, cuando compartimos con los muchachos, cuando innovamos con algunas estrategias didácticas, cuando hay un problema en mi colegio o en mi salón de clase y yo decido elaborar una estrategia innovadora con la que yo puedo ayudar a que eso mejore. Eso también es un progreso social. Claro, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que quiero que por favor nos refiramos, a que no necesariamente tiene que ser, repito, allá el científico encerrado en su laboratorio, no. Nosotros constantemente desde nuestros salones de clase hacemos ciencia y hacemos investigación. Entonces, por favor, entenderlo en ese contexto. Ojo a los canales de comunicación, es decir, por donde va la comunicación. Canales formales y canales de comunicación informal. Que esto ya es más adelante lo que les decía, de que pueden ser las editoriales, todo este tipo son formales y las ponencias y todo eso son informales. Entonces, más o menos, a grosso modo, eso es lo que hace referencia a la comunicación científica. ¿Alguna pregunta al respecto del video? Cuéntenme. Profe, yo tengo una dudita, es en cuanto a las preguntas. La tercera pregunta es que no alcancé a descargar la guía, entonces la tercera pregunta no la anoté acá en la agendita. ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿La tercera pregunta? Sí, señor, es correcto, la tercera. Espera, compartir nuevamente la guía. ¿Cuáles son los tipos de comunicación científica? ¿Sí? Listo, maestro. Eso lo escribimos en un Word y lo montamos a un portafolio. ¿O eso? No, yo les decía en el curso anterior, no necesariamente estas actividades deben de ir deben de ir en el portafolio. No, simplemente son preguntas como para que ustedes, si quieren y si lo tienen a bien, que me parece un ejercicio sano de estudio, pues como para tener en cuenta esos procesos, sí, para tener en cuenta esas definiciones, pues porque muy posiblemente de pronto de acá pueden salir preguntas, por ejemplo, para la convocatoria o algo así. Pero no necesariamente tienen que quedar allá en el portafolio. Ah, bueno, entonces yo le respondí ahí en mi agenda, o sea, no hay Sí, claro, listo. como su libreta de apuntes, sí, señora. Ah, es correcto, muchas gracias. Ese era mi duda. Listo.
La segunda actividad es una actividad que lo que busca es un pequeño análisis para recordar más a fondo el tema de la importancia de la comunicación y está a partir de un cómic. No sé si lo alcanzan a observar bien, ¿sí? ¿Sí lo observan bien? Cuénteme. ¿Lo están observando? Por favor, me confirman. Se me fue el señal. ¿Cómo? Ahora sí, ya, profe. Bueno, entonces dice, la ciencia está escrita por y para científicos. Eso pues, son apreciaciones del tema de las ciencias. Luego dice, aunque nos afecta a todos, muchas veces es compleja de entender. Eso es muy cierto. Hay mucha gente que le teme al tema de la ciencia precisamente por eso, porque dice que eso es algo súper, súper complejo, que eso no lo hace cualquiera, pero la verdad yo considero que no. O sea, la ciencia no es para tenerle miedo, la ciencia es para ponerla en práctica, es para cacharrearla, como decimos con el tema de los dispositivos. No es, o sea, se tenía la errada idea de que la ciencia era para gente superdotada, para genios, y por eso durante mucho tiempo la ciencia estaba, digamos, supeditada a que tan solo un grupo social podía hacer ciencia, el resto no. Pero entonces como para que analicemos que tampoco. Nosotros, insisto, nosotros podemos hacer investigación desde nuestros salones de clase, desde nuestras comunidades y no necesariamente desde un laboratorio con una lupa. Dice, por eso hay que difundirla, ¿cierto? O divulgarla. Así que hay que leerla y comprender la ciencia. Eso es como un mensaje de la importancia que tiene. Dice acá, para divulgar la ciencia tenemos que saber cómo funciona. ¿Quién la hace? ¿O quién la financia? Y acá es donde entra una situación bien compleja. No sé si ustedes han observado esa parte, que esa parte hace que el tema de la ciencia se vuelva en ocasiones un negocio. Por ejemplo, el tema del COVID. El tema del COVID se vuelve un negocio en la medida en que las farmacéuticas tienen trabajando a tope a su grupo de científicos a ver quién ganaba en hacer la vacuna. ¿Cierto? Por ejemplo, el Ministerio de Educación pone a trabajar a tope a algunos investigadores para determinar que vale la pena cambiar X estructura de nuestro modelo educativo. Y luego llega y dice, investigaciones arrojaron que es mejor hacer esto y lo otro, y entonces así fue. Es decir, en ocasiones la ciencia se ve afectada por quien financia la investigación, ¿cierto? Es posible que quien financie la investigación tenga intereses particulares, eso es cierto, pero no siempre es así. En el caso de nosotros, los profesores, está claro que si nosotros investigamos, no necesariamente es porque nos pagan. En muchas ocasiones, nosotros investigamos por varias razones. Una, porque nos gusta. O la otra, porque se nos convierte en un requisito para nuestro nivel de profesionalización. Entonces, yo hice una investigación en la especialización en pedagogía. Tuve que hacer una investigación para la maestría en educación y tuve que hacer otra investigación para el doctorado. O sea, yo hice ese tipo de investigaciones para tratar de alcanzar un nivel profesional o porque me lo requería el nivel profesional y sin ello pues yo no me podía graduar. Por eso les decía, si ustedes en un futuro se encarretan con el cuento de la investigación y por ahí en el quinto o sexto semestre dicen, yo no voy a pagar el diplomado para graduarme, yo voy a hacer una investigación.
Excelente. Yo siempre le digo a los estudiantes de pregrado, yo me le quito el sombrero a los estudiantes que son capaces de graduarse con un trabajo de investigación. Es decir, verdaderamente poniendo en práctica toda esa carreta que les dieron en la formación y poniéndola al servicio de una investigación. No, súper genial. A mí me parece que eso es como ir en otro nivel, porque muchos le temen a hacer investigación, dicen que eso es súper complicado, que eso les quita mucho tiempo. Entonces, repito, pues la opción más fácil es hacer un diplomado. Eso en pregrado, ¿no? En posgrado, cualquier universidad donde usted vaya a hacer un posgrado tiene sí o sí que presentar un trabajo de investigación, y para eso es la comunicación científica, para darlo a conocer. Entonces le toca hacer ponencias en coloquios, en simposios, o le corresponde hacer un artículo para que se lo publiquen en una revista, y así usted da a conocer los hallazgos de su investigación. Pero repito, esa investigación puede ser una investigación en el aula de clase, ahí en su salón, no necesariamente por allá en un super lugar con la super tecnología, no. Se hace investigación así también, en el aula de clase, dentro de su comunidad, indagando cosas que de pronto valen la pena indagarle a la comunidad. Eso es hacer investigación, y la comunicación científica es la que le permite dar a conocer esos hallazgos de la investigación. No sé si me han entendido hasta acá. Cuenten. ¿O hay alguna inquietud? ¿Estudiantes? No, profe, por mi parte no. ¿Está medianamente claro entonces el tema de lo que vamos a tratar durante toda la jornada? La importancia de la comunicación científica y todo ese cuento. Sí, señor. Gracias. Entonces, ahora sí vamos a la parte teórica. Acá lo que voy a darme la tarea, a grosso modo, es de leerles estas diapositivas. Simplemente leyéndolas uno entiende a qué hace referencia. Esto no necesita de todas maneras la super explicación, no. Es simplemente leerlas y yo voy entendiendo a qué hace referencia cada una, y al final pues la idea es captar toda esa información ya dentro de un análisis pequeñito que vamos a hacer desde el punto de vista individual, y un análisis grupal que vamos a hacer ya para ampliar un poquito la información de las características de las tipologías y macroestructuras textuales, que esa es la parte grupal. Entonces, dice la primera diapositiva, dice el origen de la comunicación científica. Entonces, parte de un problema, siempre que se va a hacer un trabajo científico se parte de un problema. Vamos a analizar tal problema, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo debo de empezar a mirar que esto tiene una estructura. Oído, por favor, estudiantes. Cuando yo parto de un problema y quiero plantearle un análisis o una solución, pues yo debo llevar una estructura. Voy a darles un ejemplo. Vamos a suponer, no sé si ustedes son docentes en ejercicio, o vamos a suponer que ninguna de ustedes es docente en ejercicio, pero pues están estudiando la licenciatura y ustedes tienen, voy a darles un ejemplo simple. Ustedes tienen un problema, y es que ustedes de pronto ustedes ven que la comprensión que se desarrolla a través de las clases virtuales no es lo mismo que la comprensión que se desarrolla en las clases presenciales. Ustedes ven que de manera virtual, o sea, que no se aprende lo mismo. Eso es un problema, ¿cierto? Ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasa? No, pues vamos a investigar por qué. Vamos a investigar por qué se presenta esa situación. Entonces, ya tengo el problema.
Entonces voy a delimitar ese problema, mire, delimitación precisa del problema. Es que nosotros queremos analizar eso únicamente en los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Nosotros no nos interesan los otros programas, las otras carreras, no. Solo queremos mirar cómo es ese desempeño virtual con relación a la presencialidad en los estudiantes de tercer semestre de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Es decir, yo estoy determinando y delimitando un problema. Si yo no lo delimito, me embalo, porque imagínense yo a qué horas analizo todos los estudiantes de la universidad, eso no se puede, es muy complicado. Entonces yo lo delimito únicamente a los de tercer semestre de Ciencias Naturales. Eso se llama delimitar el problema. Luego, yo voy a hacer una hipótesis o voy a suponer las posibles causas de ese problema. Cuando se hace una hipótesis, perdón, cuando se hace una hipótesis es cuando yo supongo cuál podría ser el problema, pero yo no lo conozco todavía. Yo supongo, voy a darles un ejemplo. Yo digo, el problema es que el aprendizaje de manera virtual, del aprendizaje de los estudiantes de ciencias naturales del IDEAT no se aprende lo mismo de manera virtual que de manera presencial. Para mí, o sea, yo veo ese problema. Es posible, va mi hipótesis, es posible que los estudiantes de manera virtual le hayan perdido el interés a las asignaturas, teniendo en cuenta de que no tienen al profesor ahí de frente y entonces se distraigan con mucha facilidad de manera virtual, porque como el profesor está lejos y los estudiantes están en su casa o en otros lugares, entonces eso haya llevado a que los estudiantes no aprendan igual. Pregunto, ¿eso es cierto? ¿Estudiantes? Y puede ser una hipótesis, puede ser, toca, pues en el camino se daría cuenta si sí es verídica, pero puede ser. Es posible. Por eso son hipótesis, por eso son supuestos teóricos. Es posible que al final digan, no era por eso. Era porque los profesores se relajaron tanto que no preparaban las clases virtuales y al último, pues, los estudiantes quedaban en las mismas. Era por otras razones. Y luego yo digo, hago un diseño de cómo voy a realizar ese análisis, esa investigación. Entonces yo voy a dialogar con los estudiantes, por un lado, con algunos estudiantes de la licenciatura. También de pronto voy a dialogar con algunos profesores, a ver ellos qué piensan al respecto. Y luego de haberlos escuchado a todos, ahí sí me siento a analizar todo lo que ellos me dijeron y digo, efectivamente, el problema fue tal. Y ahí es donde viene el análisis de los resultados. Yo le hice un análisis a eso que me entregaron, ¿ya? Y luego ya viene la tarea de la comunicación científica, que es cuando, ¿qué? Cuando vamos a dar a conocer esos resultados. Todo eso que yo acabé de hacer acá, en ese pequeño ejemplo que les di, es lo que se llama conocimiento científico. ¿Sí? Claro, yo fui, averigüé, vi unos nuevos conocimientos sobre lo que nadie se había atrevido a investigar, apliqué unas técnicas, hice unas entrevistas, hice unas encuestas, surgieron nuevos problemas, porque no es que usted vaya a solucionarlos del todo, no. A raíz de lo que usted analiza, pueden surgir nuevos problemas, ¿ya? Pero el tema de la comunicación es precisamente eso, el poder dar a conocer. Por ejemplo, a mí me gustaría, pues la cuestión ya es como de tiempo de nosotros, en el caso mío, a mí me encanta ese tipo de investigaciones. Y a mí sí me hubiera gustado que alguien hubiera hecho esa investigación, o me imagino que la están haciendo en algún lugar, que estén investigando por qué desde que entramos a la virtualidad, en la mayoría de los casos, el nivel académico de los estudiantes bajó. Y no lo estoy diciendo en todos los casos, digo en la mayoría de los casos.
Y, por ejemplo, en el colegio, en la secundaria, bajó muchísimo. Hay muchas razones ahí en esa problemática. Entonces, investigar ese tipo de cosas y yo hacerla de esta forma, eso me lleva a hacer un conocimiento científico. Luego vienen las características de la comunicación científica. Entonces, se dice que la comunicación científica es un sistema por el cual los científicos investigadores crean y distribuyen sus trabajos, o sea, sus obras, su investigación. Dice, es el conjunto de actividades asociadas a la producción, diseminación y uso de la información desde el momento en que el científico concibe una idea para investigar hasta que la información sobre los resultados se puedan dar a conocer. Eso lo dice Garvey. Entonces, ¿sí? Con el ejemplo que yo les di de la investigación que de pronto hiciéramos, desde el momento en que yo dije, oiga, pero ¿por qué será que los muchachos aprenden menos? ¿O por qué será que se concentran menos? Hasta el momento en que yo fui, averigüé el por qué, hice el análisis y luego les dije, les tengo los resultados. Ya sé por qué los muchachos se distraían más o aprendían menos. Eso es la comunicación científica. Borman dice, ha definido que es el estudio de cómo los investigadores en cualquier campo utilizan y difunden información a través de canales formales e informales, o sea, a través de bases de datos, a través de revistas o a través de ponencias, de conferencias. Es la forma como se dan a conocer esos resultados. Tiene unas características la comunicación científica que son súper importantes. Por ejemplo, que son, acá dice la objetividad, pero también la subjetividad. Es decir, que se tiene en cuenta lo que yo observo, pero también lo que yo pienso de lo que observé. ¿Sí? Eso es clave también. Por eso cuando hablábamos de lo objetivo y lo subjetivo, es muy importante tener en cuenta eso. Cuando yo voy a hacer una observación de clase, yo hago la descripción de cómo el maestro desarrolla su clase, pero también hago un análisis de las maneras como él la desarrolla. Es decir, oiga, muy chévere por esto, por lo otro, o, uy, yo veo que el profe se complica haciendo esto y estas actividades porque esto y lo otro. Es decir, yo no solo me quedo en la descripción, sino voy al análisis. Eso hace parte de las características de la investigación. Es precisa, debe ser clara, universal, es decir, se debe dar a conocer a todos, tiene conceptos especializados, porque tiene un lenguaje técnico, ¿ya? Si yo voy a hacer una investigación, tengo que consultar autores, y esos autores tienen un lenguaje técnico, entonces ahí yo enriquezco mi lenguaje a partir de la búsqueda de esa información. Tiene que ser breve, claro. O sea, a uno le piden un artículo de 15 páginas, es 15 páginas, no 50, 60. Y tiene que ser lógico y verificable, es decir, que no sea carreta lo que yo estoy diciendo, que sea verídico lo que se diga. Okay. ¿Cuál es la importancia? Dice, permite comunicar a las personas la información científica para así generar una sociedad actualizada. Esto sí que es clave. En el ejemplo que yo les di, de las diferencias entre la educación remota o virtual y la educación presencial. O sea, eso me ha de servir a mí para yo decir, oiga, es posible que con el tiempo, vamos a suponer, y lo decimos muchos profesores, cuando se acabe la pandemia, si es que se acaba algún día, o si la humanidad logra controlarla, y volvamos todos a la presencialidad, ya no vamos a volver a enseñarlo igual. Eso sí estoy seguro. Ya el profesor va a mezclar y de pronto ya, no es que mañana vuelva a la presencialidad, no me vuelvan a buscar por WhatsApp. No. El WhatsApp va a seguir siendo un medio para podernos comunicar. Entonces, ya no vuelvo a tener los videos aburridores porque yo ya los tengo presenciales. No. Es posible ir a buscar un video o es posible buscar un aplicativo que me ayude a hacer mapas conceptuales. Es decir, ya desde
una vez pase todo este problema de la pandemia, si Dios lo permite algún día, vamos a diversificar un poquito nuestra manera de enseñar gracias a lo que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Y eso es bueno, eso es una ventaja. Entonces, la investigación me lleva a analizar todas esas ventajas, todos esos aspectos positivos que en un momento, pues uno decía, terrible. Personalmente lo decimos, estamos cansados de recibir cientos de WhatsApp, cientos de correos y, mejor dicho, no, uno se tira, de veras se tira como a desesperar de recibir tanta información por WhatsApp de los grupos, más si de pronto uno tiene hartos grupos de trabajo, no, mejor dicho. De pronto, obvio, eso va a mermarle un poquito cuando volvamos a la presencialidad, pero es posible que se sigan, porque son medios de comunicación alternativos que nos tocó usar en la pandemia, y eso no es malo. Eso tiene un proceso. Acá dice el para qué. Para reivindicar la prioridad de los descubrimientos, es decir, para darlos a conocer, para garantizar que tenga claridad, relevancia y para contribuir a la ciencia. Eso tiene un proceso. Dice que presenta un código, o sea, un lenguaje especializado. Dice que se puede codificar o decodificar. Ya es la manera como el investigador hace o utiliza un lenguaje especializado para dar a conocer lo que encontró. Bueno, acá no me quiero demorar mucho, donde dice proceso de creación del conocimiento. Entonces están los investigadores, están quienes ayudan a, digamos, asesorar ese conocimiento, están los receptores, que en este caso es toda la comunidad, bien sea la comunidad científica o toda la comunidad en general. Hay una diferencia, ¿no? La comunidad científica generalmente es la que sabe del tema, les dicen también legos, o sea, saben del tema. Entonces, una cosa es yo dirigirme a la comunidad científica, o sea, a quien sabe también del tema, mucho, y otra cosa es dirigirme a mi comunidad, por ejemplo, en mi barrio, en mi vereda. Lógico, yo tengo que llegarles con un lenguaje un poquito más entendible, no puedo llegarle con unos tecnicismos que ellos dicen que está diciendo ese señor. No le entiende nada. No. Uno tiene que saber cuando va a divulgar los resultados, cuando va a hacer una comunicación científica oral, con quién está hablando. Si estoy hablando con alguien que más o menos sabe del tema, pues manejo también un lenguaje técnico. Pero si no, debo también... Y ahí yo debo de entender muy claro el tema del mensaje. ¿A qué tipo de público me voy a dirigir? Luego dice funciones de la comunicación científica. Acá dice contribuir para que los científicos conozcan los nuevos desarrollos, estimular a los científicos para que hagan y hagan más ciencia. Dice comunicación científica en cuanto a la ciencia y es para la sociedad. Dice que hay otras funciones de la comunicación científica, proveer al científico las mejores respuestas. O sea, después de que yo hago un análisis investigativo, pues naturalmente yo tengo que obtener unas muy buenas respuestas porque yo hice el ejercicio. Dice divulgar las principales tendencias, o sea, cuando doy a conocer la información, probar qué tan confiable es lo que yo encontré, redireccionar, claro, en el ejemplo que les di al comienzo, si yo observo que los estudiantes desde la virtualidad no entienden lo mismo porque hizo falta algo en ese proceso, pues yo digo miércoles, tengo que vincular ese aspecto en mis prácticas porque si no, pues pailas. ¿Qué tal que Dios no lo permite el año entrante nos digan el problema del COVID se empeoró y no vamos a seguir presencial, como dicen que nosotros supuestamente nos veríamos el 18 de enero de manera presencial. Y digan, no, tocó volver a encerrarnos y nos toque volver a seguir así. Si a los muchachos no les gusta cómo estamos trabajando, pues hay que cambiar algunas cosas. Entonces,
La investigación me lleva a decir, listo, innovemos en esto, innovemos en lo otro. Eso es lo que permite la investigación. Aquí hablábamos de la divulgación y la difusión, es decir, quien lo hace se supone que es el científico, el investigador. ¿Y para quién? Pues para la comunidad. Entonces acá dice que es dependiendo de la comunidad, lo que yo le estaba diciendo. Si es un lego, o sea, alguien de la comunidad científica, o si es cualquiera de una comunidad que esté interesada en saber sobre el cuento. Entonces yo tengo que saber hacer ese discernimiento de lo que yo encontré para darlo a conocer a ellos. Y es todo eso que permite esto, crear una cultura científica, que en últimas ustedes, profesores, es lo que se busca, crear una cultura científica. Por eso cuando yo les decía en la asesoría que me pareció genial, o sea, me pareció genial que a estas alturas de su carrera ustedes ya estén trabajando esto. Me parece genial, porque la idea es que ustedes lleguen a un 8º, 9º semestre, ustedes manejando todo esto, ojalá de manera muy, muy buena, con propiedad, y creando una cultura científica, que ustedes desde sus prácticas, desde la misma universidad, investiguen, mejor dicho, que se les despierte el interés por investigar, por preguntarse y por dar respuesta a todos esos interrogantes. Dice, la comunicación científica tiene como contexto discursivo las revistas académicas, científicas, los blogs de divulgación científica. Es un macrogénero de escritura especializada, o sea, donde la gente hace investigación y la lleva allá para que muy posiblemente le permitan darla a conocer. Luego dice, presenta diferentes tipologías textuales interrelacionadas entre sí, las cuales están determinadas por la finalidad comunicativa. O sea, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Y de acuerdo a lo que yo quiero mostrar, así mismo me voy por un libro, por una revista, por un blog, por una ponencia, por un póster, porque todas esas son maneras de yo mostrar los resultados. Y acá dice que las características del discurso especializado, y hay unas convenciones, la verdad no me voy a detener mucho acá. Entonces dice más y menos. Ese discurso especializado es más explicativo y expositivo, es más preciso en cuanto a sus términos, es menos desarrollo cronológico, o sea, no es una narración común y corriente. Ah, sí, pues yo llegué por la mañana y estuve un ratico ahí y luego me fui. No, eso es una cosa cotidiana. Eso así no es el tema de lo científico. Tiene más formas temporales restringidas, es decir, hay que manejar muy bien el tiempo. Si yo voy a hacer una investigación ahorita con el tema que les dije de la enseñanza en la virtualidad, yo no puedo resultar al rato hablando por allá de hace 3, 4 años, porque cuando eso no había pandemia, cuando eso casi nadie trabajaba este cuento virtual. Entonces yo tengo que ser muy serio con el tiempo. Tiene más formas monológicas, o sea, yo como investigador me siento, escribo, opino, reflexiono, hago el análisis. Tiene menos formas textuales dialogadas, claro, si es monológico, o sea, si yo lo estoy haciendo solito, pues muy difícilmente voy a resultar hablando con alguien en mi informe. Generalmente es hablado, no, o sea, generalmente se escribe y va y se expone en una ponencia. Tiene más construcción temática, o sea, hay una estructura muy clara y establecida. Es menos espontáneo. Cuando es espontáneo es cuando yo en mi cotidianidad hago algo y simplemente vengo y lo cuento. ¿Cómo les parece que esta mañana me sucedió algo curioso? Ya. Eso es algo espontáneo. Lo científico no es así de espontáneo. Es menos orientado hacia la gente, tristemente, porque yo no estoy de acuerdo con esto, casi no se orienta hacia la gente del común, se orienta hacia una comunidad especializada y ahí me parece terrible eso. O sea, hay muchos aspectos de las ciencias, de lo que se ha investigado,
que la gente del común no lo sabe. Entonces, por eso la gente del común no tiene ni idea de muchas cosas, porque solo se limitaron a mostrarle esos adelantos o esas investigaciones a gente que más o menos manejaba el tema, pero no se dieron a la tarea de dárselo a entender a la gente del común. Eso es un problema de las ciencias. Luego, vamos a los canales. Ojo, lo que decíamos ahora ratico. Hay canales formales y canales informales. Dice, comunicación de carácter público y duradero que se queda disponible por largos periodos de tiempo y para un público amplio. Por ejemplo, las revistas científicas, los libros, los informes, las bases de datos. Dice canales informales, formas efímeras, o sea, pasajeritas, hoy y mañana ya no, de comunicación porque se queden a la disposición de un público limitado por poco tiempo. Por ejemplo, conversaciones, encuentros científicos. Entonces va a haber un coloquio en la universidad o un simposio. Entonces, ese día di a conocer todo. Chao. El que me escuchó y me entendió, y el que no, pues, se perdió la explicación de mi informe y hasta ahí llegó. Pero son canales de comunicación que bien se pueden dar. Tipologías textuales. Ojo a esto. Acá viene el tema de las tipologías. Entonces dice, la presentación escrita se puede dar de todas estas maneras, vean, o por todas estas razones. Investigativa, entonces, puede ser un artículo científico donde se muestran los resultados o los avances. Puede ser un artículo de reflexión teórica derivado de una investigación. Entonces yo leí una investigación hecha por el profesor X y me senté y le hice un análisis a esa investigación. Puede ser un artículo de revisión muy parecido al anterior. Es decir, yo hice una síntesis más detallada de X artículo. Puede ser un análisis del discurso, es decir, me dio por analizar los discursos de los políticos de turno a ver quién de ellos dice más mentiras. Bueno, me senté, analicé cada discurso y me di cuenta que todos son mentirosos. Bueno, pero hice el análisis del discurso. Un artículo metodológico, es decir, voy a escribir sobre cómo hacer una investigación. O sea, no voy a hacer la investigación, no. Voy a escribir sobre cómo hacerla. Eso es algo así. Voy a hacer un balance historiográfico. Entonces, por ejemplo, yo voy a analizar cómo nos ha ido en educación en el Tolima en lo que va corrido del siglo XX, del siglo XXI. Entonces yo empiezo a mirar, por ejemplo, cómo le ha ido a la Tolima en las pruebas internacionales o en las pruebas ECAES desde el 2000 hasta el 2021. Eso es una investigación y es un balance historiográfico. Voy a hacer un artículo de estudio de caso. Entonces, en la Universidad del Tolima, en el IDEA, se presenta el caso de un grupo de estudiantes muy juiciosos del semestre 3 de la licenciatura en Ciencias Naturales. Oiga, me llama la atención a investigar eso. ¿Por qué son tan juiciosos? O sea, ¿qué es lo que los hace a ellos más juiciosos que los demás? Solo me voy a concentrar en analizar ese caso. ¿Qué los hace tan juiciosos? Bueno, voy y averiguo. Eso se llama un artículo de un estudio de caso. Ensayos de informes clínicos, eso ya es para las ciencias aplicadas. Entonces voy a hacer un informe de cómo ha sido el comportamiento de 10 o 5 pacientes que están en las UCIs acá en Ibagué, producto de COVID-19. Hice un informe y elaboré un ensayo sobre cómo ha sido su proceso de recuperación. Y artículos de sistematización de experiencias, es decir, lo que analizaron ustedes el año pasado en el semestre pasado, perdón, en subjetividad y educación, que analizaban una experiencia educativa que ustedes la analizaron por grupos. Entonces, si yo les hubiera dicho, estudiantes, cojamos esa presentación que hicieron ustedes y convirtámosla en un texto de 5 páginas y publiquémosla.
así sea en un blog. Eso es una presentación escrita de un análisis de experiencias. Ahora sí, esa es una forma de presentar trabajos de investigación. Dice, de divulgación académica es muy parecido, que dice que hay artículos de reflexión original, artículos de actualización disciplinar. Es muy parecidos a estos porque son producto de investigaciones. Y dice, la presentación escrita para valorar o representar otros textos. Entonces ya vienen, por ejemplo, los resúmenes estructurados o los abstracts que llaman, cuando se hace un artículo y le piden a uno que el resumen que está en español de 200 caracteres lo traduzca al inglés o al portugués y lo coloque ahí. Cuando se hacen reseñas de libros, entonces hacen una ficha de análisis de 3 páginas y ahí, en muy breve, se explica la estructura del libro. Eso es una forma también de representar los textos. Cuando evalúo artículos, entonces voy a analizar el artículo así más o menos como con una lista de chequeo como la que les mostré en subjetividad y educación. Entonces vamos a analizarle los objetivos, la metodología, las conclusiones. Eso es evaluar un artículo. Y para hacer comentarios de artículos públicos, vamos a analizar los artículos que ha escrito William Ospina. Entonces vamos a hacerle un análisis a ese discurso. Y tenemos la presentación oral, que están las ponencias, las conferencias, cuando presentan los trabajos de investigación. Por ejemplo, ustedes en este semestre van a hacer esta actividad en la quinta unidad. Es decir, van a hacer una ponencia o una presentación de una actividad, de un análisis investigativo. Prácticamente lo que hicieron en subjetividad, pero un poquito más técnico. ¿Ya? Y por último, los elementos de los textos científicos, que acá es donde viene el tema de la macroestructura y la superestructura, que uno dice, uy, ¿qué es eso? No, simplemente dice, ¿en qué consiste la macroestructura? Es la estructura semántica, o sea, del sentido que se le dan a los textos científicos. La constituye el título, el tema, los subtemas, las ideas principales, las secundarias. Eso es la macroestructura, o que esa es la actividad individual que vamos a hacer. Ojo, filas. Luego, acá hay un ejemplo, miren, la macroestructura es tipología de macroestructura. Entonces, las causa-efecto, dice, desarrollo un tema enunciando las causas y los efectos. Comparación o contraste, o sea, señala las semejanzas y diferencias en 2 artículos, por ejemplo. Es descriptiva, o sea, yo presento un informe sobre un tema. De respuesta, o sea, me dijeron que indagara acerca de un problema y yo presento un informe de las posibles soluciones, causas, efectos de ese problema. Enumeración, muestra una lista de cosas relacionadas con un tema. Entonces, razones por las cuales los estudiantes perdieron el interés por estudiar. Primera, no tienen el profesor al frente que les moleste la vida a ellos. Segunda, les da pereza levantar temprano, entonces resultan viendo la clase desde la cama. Tercero, bueno, y en fin, estoy dando simples ejemplos. Entonces, son informes, son tipologías de macroestructuras. Y cuando hablamos de la superestructura textual, dice, representa la forma como se organiza la información en el texto. Define el esquema adoptado para abordar el tema. Entonces dice, es esencial que todo trabajo científico mantenga una lógica interior que permita desarrollar con claridad todo. Aquí es donde viene el tema de qué es primero, qué es después, y así por el estilo. Los modelos expositivos generales que sirven de guía para la estructura del trabajo son introducción, desarrollo y conclusiones. Como cuando en español nos decían en los cuentos introducción, nudo y desenlace. Yo no puedo resultar hablando de la introducción y luego pasarme al desenlace y luego devolverme al nudo. Obvio que no, eso tiene que tener una secuencia lógica. En este caso, lo primero que se deben hacer, se plantean más o menos así, un título, el autor, el resumen, las palabras claves, una introducción,
una metodología, es decir, cómo lo hice, los resultados que se obtuvieron, el análisis de esos resultados, unas conclusiones a las que se llegó con ese análisis y aquí no está, pero yo la vinculo, las recomendaciones que se dan frente al análisis. Y por último, la bibliografía. Es decir, un ejercicio, una superestructura textual de investigación sí o sí debe tener esto. Y eso es lo que ustedes van a hacer al final. ¿Ya? Deben de tener bien clarito título, el autor, el resumen, las palabras claves, la introducción, la metodología. O sea, que eso quede así como el paso a paso para hacer un proceso de investigación o para presentar un informe de investigación. Entonces, miren las macroestructuras y miren las superestructuras. Bueno, y luego, acá como manera de resumen, digámoslo así, dice que la lectura de textos científicos desarrolla operaciones del pensamiento. Esto es también supremamente importante, sobre todo este cuadrito, porque es lo que me lleva a volverme mucho más técnico y más especializado en lo que hago. Yo tengo que aprender a identificar, a argumentar, a clasificar, a explicar, a proponer, observar, valorar. Y fíjense que todos estos son formas de pensamiento como que van también de manera secuencial, van de manera sistemática, y eso es lo que me va a llevar a mí a convertirme en un duro de este cuento. ¿Sí? El no hablar por hablar, en argumentar las cosas, en explicar las cosas, en valorar las cosas. Todas esas son estructuras de pensamiento que se desarrollan dentro de los procesos de investigación y de la forma como yo doy a conocer lo que hago. Este esquema simplemente es como una explicación de esto. Entonces se dice, por ejemplo, interpretar, dice atribuir significado personal a los datos. O sea, ¿usted cómo los interpreta? Ah, no, pues yo los entiendo de esta y de esta manera. Ah, bueno. Observar. Dar dirección intencionada a lo que se está observando. No sé, en práctica docente, a ustedes más adelante los van a poner a hacer eso. Entonces les van a decir, estudiantes, hay que ir a observar clases de docentes, pero les tienen que dar una estructura. ¿Qué es lo que ustedes van a observar? Porque si no, al último ustedes resultan observando todo y no escribiendo lo que verdaderamente necesitan. Eso hay que ser claro. Ordenar, también hay que hacerlo de manera sistemática. No es empezar por aquí porque sí, sino porque es que eso lleva un orden lógico. Representar, aquí donde viene el tema de los mapas conceptuales, de los esquemas, de yo poder en un dibujito mostrar una serie de resultados. Memorizar. Yo no puedo salir a hacer una presentación, yo creo que ustedes me escucharon en el semestre pasado. No hay cosa más tediosa que es escuchar una sustentación o una exposición o una ponencia donde quien está hablando se dedique a leer. Eso es una cosa cansona, aburridora. Evaluar. Claro, yo tengo que estar a toda hora evaluando lo que hago. Tengo que analizar y tengo que clasificar las cosas. Entonces, estudiantes, esa es la temática. Por eso acá ustedes tienen esta guía y los esquemas para que cualquier cosa, pues ahí pueden también consultarla. Y estas preguntas, pues simplemente no quiero detenerme aquí. Yo siempre les he dicho, las preguntas están planteadas para que ustedes se pregunten al respecto y traten de darle respuesta como apuntes. Repito, de estas preguntas, muy posiblemente es que van a salir las preguntas de las convocatorias. Si es que la convocatoria es escrita, muy posiblemente saldrán de acá. Entonces es bueno darles respuesta. Y viene la actividad individual. Pero antes de ella, les pregunto, ¿hay alguna inquietud al respecto de lo que dije hasta el momento? Cuéntenme.
estudiantes, por favor? ¿O está relativamente claro? Estudiantes. Sí, profe, para mí está claro. Bueno. Vamos a la actividad individual. Es una actividad muy sencilla, miren, si ustedes observan. Es una actividad, simplemente vamos a leer este aparte de este informe científico. Vamos a decir qué características tiene ese texto científico, cómo es su macroestructura y cómo es su superestructura. Acuerden de, miren, la macroestructura, la superestructura y las características que están por acá arriba. Miren. ¿Listo? Entonces es simplemente leer este texto, muy bien leído. Si quieren lo pueden buscar por internet. De pronto, pues, esto es tan solo un fragmento. Si lo quieren buscar completo, ahí lo encuentran en internet. Y llenamos este cuadrito. Y ese es el ejercicio individual. Pregunto, ¿cuánto tiempo necesitan para hacer este ejercicio? Estudiantes. Cuénteme. ¿Estudiantes me escuchan? Sí, Sí, profe, profe. sí se está escuchando. Profe, ¿hasta ¿Cuánto las tiempo 4 necesitan? es muy tarde o...? Hasta las 4. Bueno, bien, por mí no hay problema. Entonces, ¿les parece? A las 4 hacemos un conversatorio sobre la actividad, sacamos las conclusiones de lo que llevamos, explicamos la actividad grupal y estaríamos dando por concluida la sesión. Entonces, a las 4 en punto, vuelvo a convocarlos para hacer un conversatorio al respecto. Bueno, ¿les parece? Listo, profe. Sí, gracias. Bueno. Igual yo voy a estar acá pendiente de cualquier inquietud.